Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast. Hoy contamos con la compañía de un invitado curioso, del que podríamos decir que ha sido nuestro jefe los últimos 5 años. Se ha dedicado toda su carrera a la investigación y la docencia y se ha movido un poco por todo el mundo, llevando todos esos conocimientos de su disciplina principal, la metrología, a cada rincón al que ha ido. Además, pues lleva más de 20 años siendo docente en lo que ahora conocemos como EINA, o Escuela de Ingeniería y Arquitectura, o también CPS, cuando él estudió, que es el Centro Politécnico Superior, y desde el año 2019 también es el director de la misma. Hoy estamos ingeniando con José Antonio Yagüe. Bienvenido, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo es ser el director de una escuela que tiene pues casi 4.000 alumnos matriculados cada año? ¿Cómo es ese trabajo? Sí, es la escuela o facultad más grande de la Universidad de Zaragoza y eso quiere decir que hay mucha gente estudiando allí, mucha gente trabajando allí, y en cuanto juntas a tanta gente tan bien preparada, además, y con tantas ideas, eso hace que tengas dos posibilidades: aprovechar todas esas ideas, y también la segunda es tener que equilibrar lo que cada punto de vista de tantísima gente tiene, ¿no? Son puntos de vista en ocasiones muy diversos. Así que es todo un reto. Cada día es un reto. No es sencillo lidiar con tantas personas, con tantas condiciones de contorno como las que tenemos en la universidad pública. Pero como todos los retos es apasionante. La verdad es que se aprende mucho y te ofrece muchas posibilidades personalmente, y sobre todo la sensación de que estás ayudando pues a algo que te importa mucho, que es la escuela en la que estudiaste, la escuela en la que trabajas y la universidad pública. Y aparte de este hito en tu carrera, que es el director de la escuela que tú has dicho que en la que estudiaste, y que supongo que será un gran honor para ti, ¿qué más destacarías de tu carrera profesional? Sí, en general yo creo que esto es algo que de los profesores universitarios no se conoce mucho, y es muy bueno que hagamos, pues, como estamos haciendo hoy, ¿no? Podcast o algún medio de difundirlo. En general, los profesores universitarios tenemos varios trabajos en realidad. El docente, que es el que vosotros como estudiantes conocéis, ¿no? Vamos allí, damos nuestras clases, mejor o peor, y os supervisamos en vuestros trabajos, las tutorías, etcétera. Ese es un trabajo que no ocupa todo nuestro tiempo, ni mucho menos. Hay un trabajo de investigación que se ocupa mucho de nuestro tiempo. Tenemos que buscar proyectos con financiación pública o privada para hacer investigación o más básica o más aplicada, que permite más transferencia a las empresas. Muchas de las cosas que tenemos hoy en día y que nuestras empresas utilizan han surgido de proyectos de investigación con profesores de la Universidad de Zaragoza. Y en mi caso, pues además tengo ese tercer trabajo de gestión, que todos los profesores tienen una parte de gestión más o menos importante. En mi caso, pues ahora es la que más tiempo ocupa. Y son como 3 trabajos completamente diferentes que exigen partes de tu cerebro completamente diferentes, y los 3 tienen pues cosas muy que te producen mucho entusiasmo. Sí. Y hemos comentado un poco en la introducción que tu disciplina principal es la metrología, la ingeniería de precisión. ¿En qué consiste un poco de manera breve esta disciplina y qué aporta al resto de la ingeniería, al resto de las disciplinas? Sí, nos gusta llamarlo ingeniería de precisión porque describe un poquito mejor lo que ocurre. Metrología parece que está más relacionado con una parte final del proceso productivo, ¿no? Sí. En realidad, la ingeniería de precisión lo que busca es diseñar cualquier equipo, cualquier proceso que sea necesario para que cumpla unos requisitos muy exigentes, requisitos técnicos muy exigentes, geométricos, de número de piezas, por ejemplo, que sean correctas o no sean correctas, pero a un nivel de exigencia, como digo, pues muy alto. Estaríamos hablando de, fijaos, un diseño de un proceso o una ingeniería habitual, industrial habitual, podríamos decir que es la que, por ejemplo, produce coches y los produce en línea. La ingeniería de precisión sería aquella que hace también lo mismo, producir coches, pero Fórmulas 1. Entonces necesitas unos requisitos mucho más estrictos, como decía, y unas herramientas mucho más estrictas. La metrología es la parte de la ingeniería de precisión que se dedica a medir.
Y para conseguir esos requisitos tienes que medir. Tienes que medir, corregir lo que no sea correcto y además medir teniendo en cuenta pues, muchas normas que ya existen. Y bueno, eso es lo que estudiáis en la titulación cuando empecéis a calcular incertidumbres, etc. El objetivo final de todo eso es conseguir esos productos o procesos muy, muy, muy precisos. Y cuéntanos un poco por qué decidiste, o si tenías muy claro cuando estuviste estudiando la carrera, si te ibas a dedicar a lo que es pues eso, ingeniería de precisión, metrología, o fue algo, digamos, que te vino dado, por así decir. Yo envidio a quien lo tiene claro desde el principio y no creo que sea mucha gente. No sé, en general, al menos a mí lo que me pasó es que no lo tienes claro, sin duda. Tú vas estudiando muchas cosas, puede ser que de inicio te gusten unas y conforme vas estudiando otras vas cambiando. En mi caso, cuando me aproximaba al final de la carrera de ingeniería industrial, yo hice el plan de 5 años. Es cuando empecé a ver este tipo de asignaturas, empecé a trabajar con un profesor de la universidad que trabajaba en estos temas, hice el proyecto de fin de carrera, que era entonces, con él, y a partir de ahí la verdad es que fue una experiencia que me introdujo en un mundo nuevo que me apasionó. Y luego pues continué con la tesis, etcétera. Y fue ahí, fue en ese momento. Y además cuando empiezas a trabajar en ello, empiezas a colaborar con gente que también lo hace, que también trabaja en ello, de tu institución o de otras, y empiezas a abrir tu mente, ¿no? Y a ver que hay muchas posibilidades en todos los campos. En este caso fue en este concreto. Hablando un poco de esto que comentas ahora, de compartir tu pasión, por así decirlo, con gente ya no de tu misma institución, ni siquiera de tu mismo país, hemos visto que has dado un poco vueltas, por así decirlo, por todo el mundo, que has estado en Austria, en Dinamarca, en Vietnam, Estados Unidos, China. ¿Cómo es esto? ¿Cómo llegas? Porque hemos visto que has estado allí siendo docente también, investigador. ¿Cómo se produce ese contacto? ¿Cómo llegas allí o cómo llegan ellos a ti? Mira, cuando estuve en Estados Unidos estuve trabajando con un profesor que es quien ha sentado las bases de la ingeniería de precisión que hoy conocemos, ¿no? Fue un orgullo colaborar con él. Suelen ser personas muy humildes y muy cercanas. Y él me dio muchas frases que se me han quedado grabadas para siempre, ¿no? Pero me dijo, eran los tiempos casi en los que se empezaba a trabajar con Internet, ¿no? Ya existía, pero el trabajo cotidiano todavía no lo teníamos allí, ¿no? Y me decía, lo de la red de ordenadores está muy bien, pero lo que es realmente importante es la red de personas con la que te haces, ¿no? Y que te rodea. Y eso lo he visto a lo largo de mi trayectoria constantemente. Es muy importante tener una red de personas. El colegio profesional, por ejemplo, te ayuda a eso, a tener una red de personas que trabajan en lo mismo que tú en un entorno cercano, pero yo creo que es muy importante hoy en día pensar en global. Puedes actuar en tu ámbito local, pero tienes que pensar en global. Y para eso tienes que hablar con personas de todo el mundo. Y es lo más fácil es hacerlo con las personas que trabajan en tu mismo ámbito, ¿no? Y eso es lo que ha ido ocurriendo. He ido asistiendo a congresos, pues yo creo que los españoles tenemos cosas buenas y cosas malas, pero las cosas buenas en general que tenemos son entre ellas pues que somos muy sociables, ¿no? Y empiezas a hablar con la gente, empiezas a contarles lo que hacen y eso va estableciendo relaciones y de esos pequeños hilos que se establecen ahí vas tirando después, ¿no? Y se van abriendo oportunidades. Algunas docentes, pues sí, he estado aprovechando pequeñas estancias de docencia en algunos países como Austria, como Dinamarca, que comentabais. Siempre es muy bueno dar clase en otros sitios y acercarte a otros perfiles porque te enriquece mucho y te ayuda a modular muchas cosas. En Vietnam, por ejemplo, varias veces colaborando en un máster, una asignatura muy parecida a la que doy en la escuela sobre calidad, pues la estuve dando allí, es una cultura muy distinta. Y luego la parte de investigación en la que es esencial moverse y es esencial conocer lo que se hace en otros sitios, colaborar con personas de otros sitios. O sea que eso en cualquier ámbito de la ingeniería es una oportunidad enorme que tenemos y la tenemos que aprovechar. Solo un apunte final de esto. A mí siempre me preguntan, ¿tú eres de Zaragoza? Y yo, sí, y con mucho orgullo, ¿no? Digo que soy de Zaragoza, que nací aquí, que he crecido aquí y que trabajo aquí. Lo cual hace pensar a la gente inconscientemente es, bueno, pues no conoces mucho más que Zaragoza. No te has movido, ¿no? Y no, y hay que hacer ver a la gente que sí que conocemos mucho y que además es necesario hacerlo. Yo un poco al respecto de eso te quería preguntar, primero, que cómo es vivir como en tantos sitios diferentes
Y luego también si el haber estado en tantas universidades al final de diferentes continentes, que al final la cultura es muy diferente, si tú crees que luego te has traído como pequeñas cosas a lo que ha sido luego el ser el director de la EINA, de ver pues prácticas docentes y decir, wow, esto en mi escuela podría funcionar muy bien. Sí. En realidad mis estancias siempre han sido breves, las más largas han sido de varios meses, pero no estancias muy, muy largas, ¿no? De años. Creo que está muy bien porque además una de las mejores cosas de cuando te vas es volver, porque vuelves y dices, mira, ya vuelvo a mi casa, que todo está muy bien, he aprendido mucho y sin duda sí, hay que hacerlo y a mí me gustaría que fuera algo habitual en los profesores de nuestra universidad o de nuestra escuela el salir temporadas cortas y convivir con lo que decías, con otras culturas, con otro tipo de estudiantes, con otros medios, porque al final te acostumbras y coges hábitos y herramientas para trabajar con lo que tienes aquí, pero de maneras distintas a como lo venías haciendo. Es eso de pensar de fuera de la caja, ¿no? Salir de la caja y pensar de otra manera. Eso sin duda. Y en la escuela, pues en mi ámbito docente he aplicado cosas de las que he aprendido e intento que eso ocurra también en el ámbito general de la escuela. El inconveniente que de eso tiene es que cuando lo has vivido lo ves como muy natural. No todo el mundo lo ha vivido y entonces hay propuestas que no se ven, no les ven el sentido a algunas personas porque no han tenido esa experiencia, ¿no? Entonces, hay que convivir con ello e intentar traer lo mejor de otros sitios, sí. Y hablando un poco también de estas movilidades, por así decirlo, a otros países, vienes recientemente de Suiza, del CERN, y estábamos comentándolo un poco antes de la entrevista. ¿Cómo es el CERN por dentro? ¿Qué impresiona o qué sensación te has traído de allí? Es espectacular. Es un sitio al que todo el mundo debería ir una vez en la vida, al menos. Sí, hemos estado en Ginebra un par de días y uno de esos días ha sido para visitar el CERN, el otro ha sido para volver. Pues a través de uno de esos contactos de los que os decía antes, pues tuvimos la oportunidad de ir. No es lo mismo mandar un email frío a alguien que no conoces y dices, oye, voy a ir a visitarte, que hacerlo a través de un contacto, lo que os decía, la red de personas. Y hemos visto instalaciones pues espectaculares. Nos decían muy claramente, sí, parece que el CERN es física, es ciencias, evidentemente lo es, pero lo que necesitamos y lo que realmente es hoy en día es ingeniería, es una industria. Aquello es inmenso y necesitan de muchísimos ingenieros haciendo sus prácticas en empresa, haciendo sus trabajos de fin de máster, haciendo sus doctorados, haciendo postdocs, porque al fin y al cabo lo que sobre todo es el CERN es lo que os decía, ingeniería de precisión. Allí sí que tienes que conseguir unos resultados con unos requisitos que son muy, muy exigentes y eso lo consigues a través de electromecánica, de electricidad, de electrónica, de mecánica, de informática. Todo es una gran empresa, grandísima empresa, en la que todas las disciplinas de la ingeniería están allí. Y sabes que estás en el lugar, por ejemplo, en el que se creó la World Wide Web, en el que no solo es hacer que colisionen partículas, sino que hay mucho más alrededor. Y luego también preguntarte, eso lo hemos hablado, acabas de volver del CERN, has hecho muchísimos viajes, eres docente, investigador. ¿Cómo es un día normal, digamos, para ti, un día estándar? ¿Qué haces? Un día estándar comienza en casa intentando bañar todo lo que tiene que ver con tu casa y con mi hijo en este caso. Eso es lo que es más importante de todo y la familia siempre es lo más importante. Cuando llego al trabajo hay muchos correos electrónicos. Ya desde aquí pido disculpas a todos aquellos a los que no les puedo contestar a la velocidad a la que les gustaría y me gustaría a mí. Y hay mucho resolver problemas que van surgiendo, completamente igual a lo que pasa en una empresa, muchos correos electrónicos, muchos problemas que van surgiendo de distinta índole. En mi caso, ahora mismo, ocupando el cargo de director, muchas conversaciones, muchísimas reuniones de todo tipo, telefónicas, online, en persona, que son las mejores, he de decir, y siempre o bien buscando arreglar cosas que sabemos que se pueden arreglar o también buscando intentar aplicar todas esas mejoras que se nos ocurren y que son muchas. Ahora vamos a empezar a la vuelta de septiembre, el de verano, en septiembre, con el plan estratégico ya de una manera muy sistemática. Pues eso es algo que forma parte ahora mismo del día a día de mi
de mi trabajo, así como muchas otras cosas. Y en los periodos en los que puedes del día, pues intentas solucionar todos los problemas problemas o cuestiones que tienen tus estudiantes de doctorado, estudiantes de trabajo de fin de grado, de máster, etc. Muy, muy variado, la verdad es que no es aburrido. Y además también acudes a muchos actos como las graduaciones, estás presente en todos los lados, por así decirlo. Es parte del trabajo, sí, la representación, entonces hay que ser consciente de que yo ahora mismo no soy José Antonio Yagüe, soy el director de la escuela y estoy representando a la escuela, y eso hay que tenerlo muy presente, sí, cuidarlo mucho, sin duda. Sí, pero te ofrece la oportunidad de estar en sitios que de otra manera no podrías, y haciendo cosas que de otra manera no podrías, y de conocer a mucha gente, como os decía antes, que es muy bueno. Y queríamos también darte un poco la enhorabuena porque hemos visto que perteneces a la organización Sigma Chi, que es una organización con más de 100 años, que busca un poco honrar y promocionar la investigación científica, la excelencia en la ciencia, por así decirlo, que nos has comentado antes que perteneció Einstein a esta organización, y que además solo puedes acceder si ellos deciden que debes formar parte. Y bueno, darte la enhorabuena y preguntarte un poco cómo es esa sensación de pertenecer a este tipo de organizaciones, porque no es la única a la que perteneces. Si puedes explicar un poco qué se siente o qué haces o qué te aportan. En la misma línea que os decía antes, pertenecer a sociedades científicas de un tipo o de otro es muy importante, igual que pertenecer a colegios profesionales, porque te permite estar en contacto con personas con las que puedes colaborar en cierto momento, y te permite tener ideas nuevas, que esas sociedades te vayan atrayendo, te vayan dando ideas nuevas, viendo lo que ocurre en otros sitios. Hay varias a las que pertenezco por unos motivos o por otros. Por ejemplo, lo que hemos hecho en el CERN es porque pertenezco a la Sociedad Europea de Ingeniería de Precisión y Nanotecnología. Y como os digo, es el mejor modo de entablar contactos no fríos, sino mucho más cercanos, y conociendo lo que ocurre en otros lugares, y que te conozcan. En esta sociedad de la que os hablaba, se llama EUSPEN, pues si todo va bien, el próximo Congreso Internacional de la Sociedad tendrá lugar en Zaragoza, y eso es muy bueno para que nos conozcan. Es una ciudad que le sorprende a la gente, porque cuando viene sin conocerla se lleva una muy, muy buena impresión. Luego también has comentado los colegios profesionales. Bueno, estamos aquí grabando en el Colegio de Ingenieros. Un poco, pues también que nos comentes la relación que hay ahora mismo entre la escuela y el colegio, y un poco pues lo que aporta ahora mismo el colegio a los estudiantes de la INA. Como director yo tengo muy claro desde el principio, pero conforme han ido pasando los años todavía más, se ha asentado esa idea que la colaboración entre colegios y escuela es fundamental. Es una escuela muy grande la nuestra, como os decía, con muchas disciplinas. Ingeniería Industrial, que es el colegio que hoy nos ocupa, pero tenemos muchos otros colegios, telecomunicaciones, bueno, hay unos cuantos. Y la relación con todos ellos a día de hoy es muy buena, es excelente. Hacemos colaboraciones cotidianas, cada colegio de una manera distinta, porque hay algunos que tienen cátedra, otros que no la tienen, pero tienen un programa específico. Son modos de colaboración muy distintos, pero es importantísimo que nuestros estudiantes vean la importancia del colegio, esa sociedad de personas con la cual puedes trabajar una vez terminas. No es solo firmar proyectos, eso ya ha quedado algo pues más secundario. Y también es muy importante que eso ocurra dentro de la escuela, y no solo para nuestros profesores, sino también para nuestros estudiantes, sino también para nuestros profesores. Y para nosotros como escuela es muy importante la relación con el colegio también, porque es una vía de contacto con el exterior de la universidad y con la sociedad. Es fundamental. Y antes de pasar un poco a la parte final de la entrevista, con las dos secciones que hemos preparado, quería preguntarte algo que no hemos preguntado y que solemos preguntar, que es ¿cuándo decidiste ser ingeniero industrial? ¿Lo tenías claro desde pequeño o fue algo también que te vino un poco más dado como la especialidad, o cómo fue? De nuevo, no lo tenía claro, no sé si mucha gente lo tiene claro, y por eso es muy bueno que contemos qué es la ingeniería industrial, que es muchísimas cosas, ¿no? No lo decidí. Bueno, yo creo que en cada caso influye una cosa distinta. En mi caso, mi padre influyó mucho, porque mi padre trabajaba reparando ascensores y montando ascensores, y yo me iba con él alguna vez. Hacía cosas que ahora mismo
igual ni las digo porque posiblemente estén prohibidas, pero iba con él e iba físicamente con él, y siempre, además de eso, me ha gustado mucho saber cómo funcionan las cosas. Con lo cual algo siempre tienes dentro, ¿no? Pero fue un poco el ir decidiendo pues, por pequeñas cosas que pasaban, porque me gustaba la física, me gustaban las matemáticas, y eso, pero me gustaba aplicarlo, no simplemente estudiarlo y que quedase en un papel. Me fue llevando un poco las circunstancias. Yo creo que como a muchos. ¿Verdad? Al final, Sí, es el caso más o menos de lo que nos han ido contando, sí que había gente de decir, sí, desde que era crío, pero en general ha sido un descarte, digamos, casi. Además, hoy en día yo creo que es un poco más complejo, por así decirlo, porque hay como muchas más ingenierías. Entonces, dedicarte a la nuestra en concreto es más complicado, que tengas claro que quieres esta y no otra. Entonces, pero bueno, yo creo que somos bastantes y seguiremos siendo. Así que vamos a pasar a la parte final de la entrevista. No te asustes. No hay... Bueno, tenemos 2 secciones. La primera sería, bueno, como la inteligencia artificial está a la orden del día, lo que le hemos pedido es que nos dijera una serie de mitos, estereotipos acerca de los ingenieros, y pues bueno, a cada persona que venís invitada, pues os vamos diciendo alguno para que nos digáis que sí, que no. Y en tu caso hemos elegido pues que los ingenieros no requieren formación continua, sino que una vez que terminan, ya, a trabajar, digamos. Eso ha dicho la inteligencia artificial. Bueno, pues ya veis que no es tan inteligente. No, evidentemente cualquier profesión requiere formación continua, más allá de la ingeniería, evidentemente también. Pero la ingeniería posiblemente es una de las que más formación continua, porque si todo avanza tan rápido, evidentemente tenemos que estar actualizándonos, y eso además es algo que creo que una vez que acabas la carrera, grado, máster, etcétera, haces de manera muy natural. Sigues estudiando de una manera más formal o más informal, pero es que te sale solo, porque así vas viendo los nuevos avances. Hace falta. Y el otro que nos ha dicho que quería comentar, porque creo que tú eres un ejemplo de lo contrario, es que no somos buenos comunicadores. ¿Qué opinas de esto? Pues yo te he visto hablar en varios actos y opino que es todo lo contrario, y que al final es importante no tener los conocimientos solo, sino saber comunicarlos. Yo creo que este mito es falso. Es una parte importantísima de cualquier ingeniera o ingeniero, comunicar bien lo que hace. Pero es que cualquier empresa al final va a tener que hablar con su jefa o su jefe y le va a tener que convencer de cosas, o con sus clientes o con sus proveedores. Es fundamental comunicar bien. Y no es fácil comunicar cosas que a veces son técnicas y que no todo el mundo va a entender. En general, yo a todas las personas que han estudiado ingeniería que conozco, creo que comunican bastante bien, porque tienen claridad de ideas, estructuran el modo de pensar y por lo tanto el modo de contar esas cosas, y eso hace que al final las cosas se entiendan. Lo que posiblemente no seamos tan buenos es vendiéndonos a nosotros mismos o vendiendo lo que hacemos. Comunicamos bien, creo, pero creo que no somos muy buenos en el marketing en general, porque vamos más a resolver el problema, y cuando ya está resuelto, pues ya está resuelto, ¿no? Y ya está. Y supongo que es algo en lo que en la sociedad de hoy en día también tendríamos que mejorar. Y ya pasamos a la sección final. Si quieres empezar, Isa, con las preguntas rápidas. Son 4 preguntas, un poco así, lo que primero te venga. Vale. La primera sería, ¿con qué 3 cualidades definirías a un ingeniero industrial? Vale. Es versátil, es muy versátil, lo cual es muy bueno, permite trabajar en ámbitos muy diversos, como queda demostrado, ¿no? Es muy organizado, y eso es algo que, bueno, vosotros lo sabéis, si no te organizas es imposible sacar la titulación adelante ni el trabajo adelante. Versátil, organizado, y diría también que con un fuerte perfil, además de organización, como he dicho, técnico, que eso es muy importante. Al final sabes un poco de todo, pero eres capaz de saber mucho y de manera muy profunda de algo concreto, que es lo que en ese momento necesites, porque tengas el problema en ese momento. La segunda pregunta es, ¿qué hiciste con tu primer sueldo? Me compré un libro. ¿Un libro? Sí, no solo me compré un libro. Pero, yo creo que te daría para más de uno, espero. Sí, pero recuerdo que esa sensación de ir por una tienda de libros y decir, acabo de cobrar mi primer sueldo, ¿puedo comprarme este libro? Ya así, no sé, si me había comprado más libros antes, evidentemente, pero la sensación de que te lo compras porque te lo has ganado tú, diferente. Ese dinero, es muy diferente. Sí, es verdad, de eso me acuerdo bien, compré un libro. Luego también un poco, pues, rango de suspensos, asignaturas en la carrera.
Buena pregunta. Mías, quieres decir, ¿no? Sí. Yo empecé la carrera cuando eran 6 años, era el último año de plan viejo, ahora ya es muy viejo, que eran asignaturas por parciales, asignaturas anuales, entonces tenías parciales. En los primeros parciales suspendí todo, absolutamente todo. Y siempre me acuerdo de un profesor que luego fui compañero suyo de departamento, Carlos Valero, ya falleció hace unos años. Él nos daba clase de dibujo, de expresión gráfica, y esto nos lo dijo, dice, os puede pasar que suspendáis todo, no pasa nada. Es que es normal, es que tenéis que habituaros, ¿no? Y tenéis que coger la dinámica de trabajo de estas titulaciones. Lo que tenéis que hacer es seguir adelante y paso a paso ir estudiando de otra manera, trabajando de otra manera, y fue justo exactamente lo que me pasó. Después de suspender todo en ese primer semestre, en el segundo aprobé bastantes más, en los exámenes, no sé qué, y llegó un punto en el que ya ni siquiera me quedaban asignaturas para septiembre. Septiembre que ahora ya no existen, ¿verdad? Ahora son julios. Entonces, bueno, pues es una evolución natural. Con lo que decíamos antes, tienes que habituarte, organizarte, y una vez que consigues organizarte, pues se sale adelante. Todo fluye. Sí. Y ya para acabar, queremos que nos digas en una frase qué consejo le darías a tu yo del pasado. Mantén la calma, como es la frase en inglés, ¿verdad? Mantén la calma y ve paso a paso. En general creo que es un consejo que mi yo del pasado también siguió, pero a veces las circunstancias hacen que te vengas abajo, que no veas que hay una salida, porque esto creo que nos ha pasado a todos una vez u otra, y es bueno saber que siempre hay una salida. Lo que hay que hacer es ir pasito a pasito y confiando en ti mismo y trabajando mucho, porque es verdad que hay que trabajar mucho, estudiar mucho, pero eso se sigue aplicando una vez que terminas la carrera. Hay que seguir trabajando mucho y estudiando mucho, pero ya lo haces con una perspectiva mucho mayor. Así que mantener la calma y seguir paso a paso. Bueno, pues nos lo guardamos, tenemos ya una buena lista y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a vosotros, un placer. Exactamente. Y nada, hasta el próximo episodio.